mismo. Ya están subiendo. ¿Comparto la presentación o cuando me presentes ya Te presento un segundín que así nos ven, sobre todo a ti, que ayer enseñé fotos tuyas y de todos los que vais a participar en el programa y así te ponen cara. Perfecto. Vamos bien, va subiendo. Vamos a esperar, nada, un minutín más porque están uniéndose. Ayer llegamos a ser 150 y un número interesante. Sí, es lo que te al final. Lo bueno es que no ves a 150 personas delante de ti porque entonces a mí me temblaría todo. Sí. A ver. Está cambiando el tema claro, al final se puede conectar gente de todos lados del mundo y tal, entonces Claro, haces un seminario y ¡bum! Jo, pero es un placer tenerte. Me hace mucha ilusión cuando te contacté y te pregunté si te apetecía unirte al programa de liderazgo, ¿no? y de gestión de equipos. Y cuando dijiste, adelante. La verdad es que mola mucho, porque al final, bueno, pues... No esperaba un reto fácil por tu parte, pero fue como, ostras, ¿cómo enfoco esto? Pero bien. No, mola. Además, ayer les estuve comentando, les enseñé un poco el programa entero, que es lo que íbamos a ver en cada semana, y os estuve presentando para que pusieran cara, ¿no?, a los que vais a pasar por aquí. Y viéndolo, claro, son 7 semanas, son varios días que van a pasar y yo no me veía... O sea, yo necesito que nutráis esto y que traigáis, bueno, pues historias distintas, sobre todo vuestra parte que es de inspiración, que eso lo dejé muy claro. Y nada, y eso es muy guay. Así que nada, como mira, se están uniendo, voy a empezar a presentarte y tú ya tiras, que yo creo que se van a ir uniendo poco a poco, ¿no? A medida que pasan los minutos. Bueno, pues os presento, para los que estáis aquí, os presento a Chechu Salas. Aparte de ser amigo, desde hace mucho tiempo, ha sido mi jefe, luego hemos trabajado juntos, nos ha dado tiempo a pasar por todas las situaciones posibles y si está aquí es porque fue un muy buen jefe y amigo. Bueno, estamos en la primera parte del programa de liderazgo y gestión de equipos, que como visteis ayer, si tuvisteis la oportunidad, trata sobre el yo. Algo que es, bueno, en nuestra opinión es esencial, ¿no? El autoconocimiento, la autoexploración y el ser consciente de uno mismo y de una misma como primer paso para llegar a liderar y a trabajar con los demás y ser un poco más consciente de, bueno, de la repercusión que tiene el liderazgo hoy en día, ¿no? Entonces, él nos va a hablar de una manera, yo le pedí por favor que fuese lo más creativo y lo más loco posible. Y bueno, él es el autor de un libro increíble que se llama La fase cero de tu futuro, que va precisamente de eso, ¿no, Chechu? Tratas un poco todos esos temas desde el tú, desde el yo, hasta la proyección de tus posibles metas, ¿no?, a futuro, profesionales y personales. Y aparte eres, bueno, psicólogo y experto en creatividad y en comunicación. Bueno, ahora me he dejado 1000 cosas seguro, pero bueno, te dejo la palabra a ti y puedes contar más cosas que seguro que les interesa mucho más. Así que nada, te doy 1000 gracias y no te quito más tiempo, que tienes muchas cosas que contar. Pues muchas gracias. Voy a compartiros la pantalla. Y, vale. Deberíamos estar viendo la presentación. ¿Me confirmas, Steph, si se ve? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Steph. El cariño y el amor es mutuo y irreversible. Cuando Steph me planteó dar esta charla, yo dije que sí, sin pensar muy bien y sin saber muy bien qué me iba a pedir. Debería haber asumido que iba a ser un reto no fácil. Y cuando me habló, tienes que hablar del yo, del liderazgo desde el yo, ¿no? Dije, ahí va, yo líder, ¿cómo, digo, ¿cómo enfoco esto, no? Me sonaba un poco a emperador romano, que de hecho son un ejemplo en gestión del liderazgo, ¿no? Pero de alguna manera, yo que he tocado el liderazgo y el yo desde distintas perspectivas, porque, como os ha dicho Steph, escribí un libro que se llama La fase cero de tu futuro, que es un libro para ayudar a cualquier persona que quiera pensar sobre su futuro, a organizar sus pensamientos y a estructurarlos en un método. Eso es un enfoque mucho más de mi lado de psicólogo. Por otro lado, trabajo para corporaciones grandes, startups pequeñas y negocios digitales, que es otro enfoque, ¿no? Entonces, no sabía muy bien cómo encajar estas dos cosas. Entonces dije, bueno, voy a hacer el ejercicio yo
de entender el liderazgo desde el yo, lo voy a ir documentando, la reflexión que hago y a ver qué sale, ¿no? Entonces, esto es una especie de experimento que trata de unir estos dos conceptos y empieza separándolos. O sea, lo que vamos a hablar al principio es de qué es el yo, luego veremos qué es el liderazgo y luego trataremos de unirlos y ver si tienen algo que ver, ¿no? ¿Qué es el yo? Quiero empezar haciéndoos un experimento mental, un ejercicio. Me gustaría que pensarais qué os pasaría si os conocierais a vosotros mismos. ¿Qué pensaríais de vosotros mismos? Si alguien entrara en la habitación, que fuerais vosotros y que no supierais que eres tú, o sea, que viniera una persona y tú la conocieras, pero tuviera exactamente tus atributos físicos, psicológicos, personales, tu forma de ser, ¿qué pensarías de ti mismo, ¿no? Este ejercicio, que parece muy loco, a mí me ocurrió personalmente. Yo, hace unos años, me empezaron a hablar de una persona, se llamaba Álvaro, y a través de varios amigos que coincidíamos, porque tenemos espacios en común, me empezaron a decir, oye, este tío es igual que tú, pero no es que solo hable igual que tú, es que piensa igual que tú, es que además también es psicólogo, es exactamente igual que tú. Y por otro lado me venían, uy, conocí a un tío que me recordó un montón a ti, ¿no? Al final, de tanta recomendación cruzada, un día nos escribimos y decidimos conocernos, ¿no? Dije, oye, me han hablado mucho de ti, lo típico, ¿no? En este caso era verdad, me habían hablado muchísimo de él. Y quedé con él, que era como quedar conmigo, ¿no? Quedé con él, además yo trabajaba en esa época en BBVA, en una sala además blanca, muy aséptica de reuniones, no sabíamos muy bien a qué, y empezamos a hablar y estuvimos como 4 o 5 horas hablando seguido. Llegué a casa tarde por la noche y le dije a mi mujer, hoy me he conocido a mí mismo. Y me dijo, sí, ¿qué tal? Y le dije, pues la verdad es que soy agotador, ¿no? O sea, al final mi mujer se echó a reír y me dijo, sí, pues tienes razón. Me conocí a mí mismo y me agoté. Me agoté de escucharme, me agoté de la intensidad que tenía Álvaro. Sentí cosas pues que jamás había sentido que yo podía llegar a proyectar. En un buen sentido, o sea, no eran malas, simplemente me dejó destruido. Yo había estado todo el día trabajando, estaba cansado, ¿no? Entonces eso me hizo reflexionar. Digo, hostia, es un tío que me ha caído que te cagas, pero que es agotador, ¿no? Y eso quiere decir que yo soy agotador, ¿no? Entonces, en cierta medida me dio la oportunidad de conocerme desde fuera y me permitió. Se entendí a mi mujer, por ejemplo, que muchas veces yo llego con las pilas cargadas y soy imparable, ¿no? Y digo, joder, si el del otro lado está cansado, pues le voy a agotar más aún, ¿no? Entonces, me permitió conocerme desde fuera y sobre todo después me permitió hacer determinados ajustes muy enfocados en la empatía, muy enfocados en entender que la persona que me escucha también está recibiendo y que también tiene un estado mental y emocional y que hay que saber calibrar, ¿no? Y al final podemos decir que conocerme a mí mismo me cambió, ¿no? Me cambió porque me permitió hacer esos ajustes. Y hay una cita de Adam Smith que habla precisamente de eso, ¿no? Dice, lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo. Y para conocerte a ti mismo tienes que salirte de ti y admirar tus reacciones como observador. En cierta medida, para ser capaz de conocerte te tienes que ver desde fuera. Es lo que se conoce como autoconocimiento. Y el autoconocimiento desde dentro es muy difícil, ¿no? Puedes preguntarle a la gente que dé opinión sobre ti. Por eso muchas veces los coaches de hablar en público y tal te graban, ¿no? Para que te veas desde fuera. De repente ves a alguien en la pantalla y no es el mismo, ¿no? O gente incluso que habla con el sí mismo del espejo, ¿no? Pero ese ejercicio de salirte de ti, de autoconocerte desde fuera, es fundamental. Y yo me pregunto, vale, ¿cuáles son los ingredientes que tiene el yo? ¿Qué es lo que tengo que conocer? Pues, al final el yo es un equilibrio entre lo que eres y lo que quieres ser. Y son cosas totalmente distintas. Y en función de cómo se balanceen, te llevarán a un lugar o a otro. Vamos a empezar a hablar un poquito de la idea de lo que soy. Estos son unos vídeos que a ver si se activan. Son 2 vídeos muy curiosos porque al final uno es una persona desde primer plano y van tirando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y vamos viéndolo cada vez más pequeño y vamos viendo cómo se convierte en un puntito en un universo. Y en el otro vídeo tenemos el ejercicio contrario.
es una persona desde el ojo también, desde el primer plano, y va entrando en su ojo y va entrando en su sistema, en su cuerpo, y vamos viendo cómo entran las neuronas, el nervio óptico, las células, etcétera, 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 ¿no? Al final, somos muchas cosas, pero somos lo mismo. Depende del orden de magnitud desde donde lo veas, ¿no? Para mí, que soy psicólogo cognitivo, somos un cerebro. Al final, yo soy, pues, mis procesos, soy los sesgos que tengo, soy la inteligencia, soy mi capacidad creativa, los atajos que he aprendido, todo eso pasa en mi cerebro. Pero al mismo tiempo también soy hijo o víctima o formo parte, depende de cómo lo quieras ver, de un contexto. El coronavirus forma parte de mí y es algo que compartimos nosotros y nos ha dado forma a todos los que estamos aquí, que estamos compartiendo este momento histórico y esta epidemia, y en este lugar pues nos le da forma a lo que somos, ¿no? Internet, pues yo he vivido sin Internet y he vivido con Internet, y vosotros probablemente hayáis nacido ya con Internet, ¿no? Las fake news, Uber no existía hace 5 o 6 años. El cambio climático, que además entiendo que será uno de los temas que surgirá bastante en todo este proceso que estáis emprendiendo con STED, ¿no? El software, las tendencias, al final todos vivimos en un contexto que nos da forma y define también lo que somos. Pero por otro lado hay un espacio mucho más grande todavía, si nos vamos más atrás, que es la propia naturaleza. O sea, somos seres vivos, llámalo Matrix, llámalo Dios, habla del Big Bang, de la gravedad, del caos. Al final, como seres vivos y biológicos, formamos parte de un sistema mucho más grande que tiene una serie de reglas, ¿no? que van mucho más allá de lo que somos, pero que al mismo tiempo entendemos. Porque todo esto que pasa, o sea, nuestro cerebro recibe todos esos estímulos del contexto y está embebido en una serie de reglas, pero todo vuelve al cerebro. Al final, aquí tenemos 3 imágenes de lo mismo. O sea, las 3 imágenes que hemos visto antes son esto. Tenemos unas neuronas, tenemos un seguimiento en medio, un seguimiento de unos vuelos, de cómo se distribuyen los vuelos a lo largo del mundo, y a la derecha tenemos una galaxia, ¿no? Al final, todo tiene el mismo funcionamiento. Son sistemas complejos que se llaman, ¿no? Al final, en nuestra cabeza, el universo y la planificación de los vuelos alrededor del mundo funcionan de una forma bastante sencilla. Y lo más importante es que la manera de entender eso es la misma. Volvemos a nuestro cerebro. Y la manera en la que entendemos esas cosas se llaman modelos mentales. La psicología trata de entender cómo nos comportamos y cómo afecta todo eso. En medio hay, pues, los project managers intentan comprender cómo organizar un proyecto. Los diseñadores estratégicos intentan entender cómo funcionan los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta el universo se puede explicar con modelos mentales, como por ejemplo la física, la química, etcétera, ¿no? Al final, todos esos fenómenos, tanto los que son tuyos como los que están fuera, los tenemos que convertir en lo que llamamos mentalidad. Al final, tú eres un conjunto de herramientas, una caja de herramientas mentales. Al final somos un mindset. Eso te permite entender el mundo, construir nuevas conexiones, detectar oportunidades. Si tú tienes un mindset negativo y tu historia, tu contexto, lo que sea, las decisiones que has tomado, te genera un mindset negativo, probablemente seas más sensible a la negatividad en el mundo y vayas reforzando ese mindset negativo. Lo mismo pasa con lo positivo, ¿no? Alguien celoso, pues es celoso porque tiene una configuración mental que hace detectar patrones que no existen y los crea, ¿no? Entonces, al final, lo que podemos hacer, o lo único que podemos hacer, es tratar de construir una caja de herramientas lo más rica posible, ¿no? Se suele decir que si solo tienes un martillo, todo te parecen clavos, ¿no? Al final, la idea es adquirir todas las herramientas posibles para que nuestro cerebro sea capaz de entender lo máximo, de construir lo máximo y de detectar patrones de forma... Al final el cerebro siempre detecta patrones, lo puede hacer mal o lo puede hacer bien, ¿no? Entonces, lo que soy es un mindset. Al final vosotros sois una mentalidad. Podéis ser abiertos, mientras más abráis vuestra vida y vuestra cabeza a experiencias, mientras más os relacionéis con gente distinta a vosotros, mientras más optimistas, convencidos seáis, más se desarrollará ese mindset hacia donde queréis ir, ¿no? Pero luego veíamos que además de lo que eres, está lo que quieres ser, ¿no? Está este meme tan gracioso de
del actor este, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que dice, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Porque es muy difícil definir qué es lo que quiero ser, ¿no? Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Steph os va a compartir una URL en el chat. Ya Puedes está. compartir, Steph, la URL que os va a llevar a una pregunta con 5 respuestas, ¿vale? Vais a ir a una pregunta, vais a ir a esta página que dice, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y puedes elegir una de estas 5 y solo una. Quiero formar parte de algo, compartir mis alegrías y mis dificultades. Solo llegas antes, acompañado llegas más lejos. La B, quiero dormir tranquilo, tener mi conciencia y vida en calma, estar satisfecho con lo que hago y con lo que digo. La C, quiero crear y construir cosas por mí mismo, sentir que genero un impacto a mi alrededor y en los demás. La D, quiero triunfar y superarme a mí mismo y a los demás, ser el mejor en lo que hago y ser reconocido por ello. Y la E, quiero sorprenderme cada día, alejarme de la rutina y lo predecible, sentir que avanzo y que la emoción se mantiene. Entonces, lo que me gustaría es que cada uno de vosotros elija una de estas 5 y le dé al botón enviar. Yo estoy aquí en tiempo real con la encuesta. Vamos a ver si se carga. Y vemos resultados. Se ha compartido, Esther, ¿no? Sí, que lo había puesto solo a los panelistas, ya lo tienen todos. Vale, perfecto. Estas preguntas, mira, aquí está ya respondiendo. No es nada fácil responder a esto, porque estoy seguro que todo os parece bien. Todo el mundo le gustaría formar parte de algo, todo el mundo quiere dormir tranquilo por las noches, o todo el mundo quiere crear y construir algo por sí mismo, o que quiere triunfar o superarse o sorprenderse. Ya veremos que el problema de esto no es lo que quieres, es decidir qué es lo que quieres. Yo sé lo que quiero, yo quiero formar parte de algo, sí. Yo quiero dormir tranquilo, sí. Yo quiero crear, sí. Pero si tengo que decidir, es mucho más difícil. Y la vida, por desgracia, muchas veces nos hace elegir entre esas cosas, entre cosas buenas, entre cosas que deberíamos no tener que elegir, tenemos que poner o anteponer unas a otras. Quería hacer este pequeño experimento con vosotros, a ver si en cierta medida sale algo equilibrado o nos vamos hacia una de las dos. A ver, vamos a ver. Pues mira, al final hay un 31% de momento y un 20% que quieren crear y construir cosas por mí mismo y quiero formar parte de algo y compartir mis alegrías. Por ejemplo, esto es una de las cosas que muchas veces tenemos que elegir, ¿no? Al final, muchas veces trabajando en equipo se pierde la individualidad hacia lo colectivo y pasas a formar parte de algo más grande que sientes como tuyo. En cambio, hay perfiles que lo que necesitan es crear por sí mismos, ¿no? Entonces, son cosas totalmente distintas. Y vemos aquí. Pero si os dais cuenta, vamos a actualizar. Si os dais cuenta, bueno, hay diferencias, pero nada pasa de un cuarto, ¿vale? Al final casi todo ronda en torno al 20%. ¿Por qué es esto? Pues porque al final todas estas frases están basadas en lo que llamamos los significados. ¿Qué son los significados? Los significados son en cierta medida es la promesa que te haces a ti mismo de lo que quieres que sea tu vida, ¿no? Y te conducen son las unidades mínimas con las que valoramos todo lo que nos rodea, las relaciones que tenemos con la gente, el mundo, etc. Esto está en la fase 0 de tu futuro, precisamente hay un ejercicio que trabaja sobre esto, sobre el propósito, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué elijo hacer con mi vida? Una cosa es lo que soy y otra cosa es lo que yo elijo, ¿no? Y todo viene de un libro que se llama Making Meaning, que se plantearon lo siguiente. Dice, oye, igual que en el mundo todos tenemos 5 emociones básicas que compartimos, seamos esquimales o vivamos en Nueva York, pasa lo mismo con los significados. ¿Existen significados que son compartidos por todas las personas? Hicieron más de 100.000 entrevistas y se dieron cuenta que había estos 15 significados, ¿no? Al final, alguien puede perseguir la creatividad, ¿no? Es un significado que te eleva, que te conecta, ¿no? O sea, busco la creatividad, la belleza, sorprenderme, sentirme libre, ¿no? O alguien puede buscar todo lo contrario, la comunidad, ¿no? Sentirte no como un individuo libre, sino como
como que formas parte de un todo más grande, ¿no? La comunidad te conecta, la creatividad te eleva, ¿no? Al final, cada uno de estos significados te llevan hacia un sitio o hacia otro. Y la decisión que tomes afecta a tu vida, ¿vale? Entonces, la idea que quiero que os quede clara es, al final, todos sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que nos gusta, ¿no? O sea, quitaros esa pregunta de es que no sé lo que quiero, no sé lo que me gusta. Sí, sí lo sabes. Lo que te está costando es decidir entre lo que quieres, ¿no? A ti te dan un plato y tú sabes si te gusta o no, nada más probar, ¿no? El problema es cuando tienes 3 o 4 platos que te gustan en la carta y tienes que decidir cuál es uno de ellos. Y me paro en la decisión porque precisamente ahora vamos a hablar del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Para mí el liderazgo es la capacidad de tomar buenas decisiones. Y eso es lo que nos vamos a centrar ahora. Obama decía que solo se ponía trajes azules o grises, porque al final tenía que reducir sus decisiones. O sea, no quería decidir sobre qué comía o qué vestía porque tenía otras grandes decisiones que tomar. Esto implica que decidir implica un esfuerzo. Decidir cuesta y ocupa espacio mental. Y cuando tenemos que tomar decisiones, pues no podemos tomar varias decisiones a la vez. Nos tenemos que centrar en lo que estamos decidiendo, ¿no? A lo largo de la historia ha habido grandes decisiones buenas y decisiones malas. Vamos a ver algunas ahora, ¿no? Y cuando nos paramos a entender qué es lo que significa decidir y por qué es tan importante y por qué creo que es la base de ser un líder, en su definición te dice, decidir es formar un juicio, tomar una decisión sobre algo dudoso o contestable, ¿no? Es formar el propósito de hacer algo. Es hacer que alguien forme el propósito de hacer algo y es determinar el resultado de algo. Es decir, con estas 4 acepciones nos damos cuenta que los ingredientes de una decisión tienen mucho que ver con los ingredientes del liderazgo, ¿no? Habla de tomar las riendas o de tomar una decisión o una resolución o un juicio en un entorno incierto o difícil o complejo, ¿no? Habla del propósito, veíamos, de esa idea de formarte un propósito, de elegir qué es lo que quieres, ¿no? Habla de equipo también, habla de ser capaz de formar un propósito en los demás, ¿no? Y habla de resultados, que eso es algo que os van a exigir, trabajéis donde trabajéis, ¿no? Determina el resultado de algo. Al final yo, según he ido subiendo responsabilidad, me he dado cuenta que al final ser jefe, o sea, mientras más jefe eres, menos gente tienes por encima que decide. Al final, si eres el jefe de arriba del todo, tú decides el sí o el no. Y eso genera muchísima carga mental, muchísima carga mental. Cuando hay alguien por encima que es el que tiene que tomar la decisión, tú sabes que puedes poner todos los escenarios, ¿no? Y que es él el que tiene que tomar la decisión última. Porque al final, por muy blanco y negro y gris oscuro y gris claro que haya y opciones y posibilidades, al final una decisión alguien tiene que decir sí o tiene que decir no. Los resultados de esa decisión pueden tardar en verse, pueden generar distintos resultados, etc. Pero siempre todas las decisiones implican un sí o un no. En 1914, Henry Ford decidió doblar el salario de sus trabajadores. Fue una decisión que tomó. ¿Sí o no? ¿Lo doblo o no lo doblo? En 1962, Dick Rowe decidió no fichar a un grupo que acababa de llegar, que se llamaba Los Beatles. Fichó a un grupo que nadie sabe cómo se llaman porque no vendieron nada. En 1997, Apple decidió volver a contratar a alguien que había despedido, a Steve Jobs. Decidieron que volviera. En 2005, Blockbuster decidió no comprar una compañía que le estaba haciendo algo de competencia enviando VHS por correo, que se llamaba Netflix. Lo podía haber comprado por solo $50 millones y decidió no comprarlo. Probablemente vosotros no sepáis ni qué es Blockbuster. En 1952, General Electric, en medio de una crisis brutal y teniendo que despedir a un montón de gente, decidió, en vez de despedirlos, invertir sin límites en una universidad de liderazgo. Y en 1982, M&M's decidió rechazar un product placement en una película que se llamaba E.T. el extraterrestre, y que no sé si forma parte de vuestro contexto, pero del mío ha formado, y yo creo que el de Steph, que ella es bastante más joven que yo, pero que también hasta le ha llegado. Al final, estas decisiones que hemos visto son consideradas unas de las mejores y peores decisiones de la historia de la humanidad. En pequeño contexto, al final
hay decisiones que han afectado mucho peor a la humanidad, ¿no? Pero son decisiones que han tomado líderes que son consideradas una buena o una mala decisión por parte de ese líder. Porque al final, la diferencia entre un jefe y un líder es que el jefe es el que toma decisiones, pero un jefe puede tomar malas decisiones. Un líder es el que toma buenas decisiones, porque las buenas decisiones son las que van haciéndote líder, son las que van haciendo que la gente quiera estar contigo, son las que van haciendo que los resultados vayan funcionando, son los que van haciendo que todo encaje, es tu visión, tu capacidad de tomar esas buenas decisiones. Y hoy en día tenemos muchísima ayuda para tomar decisiones. Nos dicen, tenés cientos, yo ahora mismo estoy trabajando para un proyecto de una compañía que es de process mining y generan infinidad de datos y te los ordenan y te dan una información súper valiosísima. Tecnología, velocidad, capacidad, todo. Eso genera mucho valor, pero al mismo tiempo multiplica la capacidad de generar errores también. La imprenta fue la primera máquina capaz de diseminar errores. Hasta ahora teníamos el boca a oreja y el teléfono escacharrado que tenía una capacidad limitada de multiplicar los errores. Al final la imprenta nos permitió divulgar el conocimiento y expandirlo hasta límites insospechados, pero también si en ese conocimiento, en esa información había un error, había algo falso, también se diseminaba con la misma potencia. Y el mundo digital lo ha multiplicado por infinito, ¿no? Al final, un error, una noticia falsa, cualquier tipo de cosa que metamos dentro de un mecanismo digital y conectado, pues explota, ¿no? O sea, se disemina. Y eso genera muchísima confusión. Y aquí es donde Charlie Munger, que seguro que habéis escuchado hablar de Warren Buffett, que es considerado el mejor inversor de la historia y del mundo, es uno de los hombres más ricos del mundo, pues este es su socio desconocido, que se ha dedicado, que es igual de millonario, pero en vez de tener un perfil tan público, es un ideólogo sobre la idea de los modelos mentales, sobre cómo pensar mejor, etc. Y él siempre dice una cosa muy graciosa, dice, lo único que quiero saber es dónde voy a morir para no ir nunca, ¿no? Al final lo que nos está diciendo Charlie Munger es que si sabemos cómo se toman las malas decisiones, si sabemos qué es lo que provoca los errores, qué es lo que puede matarnos conceptualmente, ¿no? ¿Qué es lo que puede matar nuestras ideas o nuestro negocio, nuestra carrera, nuestros equipos, la confianza, lo podemos evitar, ¿no? Y eso es lo que os recomiendo que hagáis. Nadie puede enseñaros a acertar siempre, pero sí que podemos entender qué es lo que nos hace equivocarnos, ¿no? Porque decidir bien no es acertar siempre, es acertar más a menudo. Y esto tiene una fórmula que se llama la esperanza matemática. Al final, un buen decisor, una buena decisión, se compone, o un conjunto de buenas decisiones se compone de las veces que aciertas, menos las veces que te equivocas, menos el coste que tienen esas decisiones. Porque tú puedes tomar una decisión maravillosa, pero si tiene un coste personal altísimo, va a anular totalmente la decisión que has tomado. Y os voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo no sé si durante el confinamiento escuchasteis algo sobre el alcalde de Badalona. Detuvieron en mitad del confinamiento, detuvieron al alcalde de Badalona conduciendo borracho, ¿no? Entonces, él tomó una decisión en un momento dado, tomó un sí o un no. Decidió me tomo esta copa, decidió me tomo la siguiente, decidió cojo el coche. Sí que es cierto que lo que os digo, empezó a perder la capacidad. Una de las cosas, si tú estás tomando alcohol, empiezas a perder un error, a perder capacidad de emitir un juicio correcto, ¿no? Entonces, él fue tomando esa serie de decisiones y al final el coste personal de que lo detuvieran, el coste personal y político, anuló todas las buenas cosas. O sea, para él era una buena decisión en su momento. Al final, oye, mira, estoy nervioso, estoy estresado, el alcohol me hace sentir mejor, me voy a tomar una copa, me voy a tomar otra, me voy a tomar otra, me voy a tomar otra. ¿Qué pasa? Que esa decisión, cuando te para la policía, se convierte en una mala decisión. Sobre todo cuando el coste político de esa decisión es lo que se llama error crucial, multiplica por 0 todo lo que has decidido, ¿no? Entonces, esto que sirve para mal, también sirve para bien. Es decir, aunque me equivoque, si yo suelo acertar más de lo que me equivoco, al final, pues todos hemos tenido varias relaciones personales y sentimentales antes de encontrar una persona con la que pasamos el resto de nuestra vida. Pues sí, y de repente
en mitad de esa relación se vuelve a romper y vuelvo a tener que tomar decisiones, al final el hecho de conocer a gente con la que no te va tan bien te permite aprender de ti mismo, de cómo eres, de las decisiones que tomas, para llegar a conocer gente que encaja más contigo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de decisiones, es muy importante decir, vale, tomar buenas decisiones no es acertar siempre. Tomar buenas decisiones es acertar más a menudo. Y en esos errores nos enseñan a cómo reforzar esa parte de tomar buenas decisiones. Y eso es un líder. Un líder es el que, cuando toma una mala decisión para su equipo, lo entiende, lo asume y no lo vuelve a cometer. Porque si cometes un error y lo vuelves a repetir, generas un motor de crear errores, la esperanza negativa acaba siendo negativa, ¿no? Al final esto se utiliza mucho en inversión, ¿no? No tienes que acertar siempre con tus operaciones, tienes que acertar más a menudo. Y aquí es donde aparece la mezcla de estos dos conceptos, ¿no? Vale, yo líder, ¿vale? Entonces, hemos hablado del yo, hemos hablado del liderazgo como toma de decisiones. ¿Qué tengo que tener en cuenta para saber si soy un líder, para desarrollar el liderazgo en mí, ¿no? Desde el yo? Pues aquí hemos visto que el yo tiene dos dimensiones, ¿no? Lo primero que te tienes que preguntar es, ¿soy un líder? Y lo segundo es, ¿quiero serlo? ¿Vale? Puedes estar aquí abajo, que no quieras ser un líder y que no lo seas. Serás un follower. No es ni bueno ni malo. O sea, alguien que no quiere ejercer el liderazgo y que además no tiene la capacidad de hacerlo, pues será un seguidor y puedes ser muy feliz, ¿eh? Al final es lo que hemos visto. O sea, al final tú tienes que saber lo que eres, lo que quieres y estar ahí. En cambio, alguien que es un líder y que además quiere serlo, pues será un líder nato. Pero esos followers y esos líder nato al final estarían en la esquina de la curva. Al final vosotros estáis asistiendo a estas charlas y estáis estudiando y estáis haciendo todo lo que estáis haciendo y asumiendo el esfuerzo y el riesgo de todas las decisiones que estáis tomando, porque probablemente no seáis followers y la mayoría de nosotros no somos líderes natos, ¿no? En cierta medida, hay veces que sí que tenemos características del líder, ¿no? Que se podría hablar sobre esto, pues eso, la capacidad de seducir a la gente, la capacidad de que se unan a tu barco, la capacidad de hablar en público, la capacidad de tener visión estratégica, etcétera, 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 ¿no? Hay gente que tiene esa capacidad, pero que en cambio no quiere desarrollarla. Dice, oye, yo no quiero ser un líder. O sea, esto es una pesadilla. O sea, me convierto en el líder del grupo enseguida, pero me da pereza. ¿Para qué? ¿No? No me merece la pena, ¿no? Ahí es donde, si nos vamos al principio, el problema no es que no quieras serlo, el problema es que el propósito para lo que es no lo ves claro. El propósito, tienes que decidir para qué emplear todo eso. O sea, el problema aquí sería que a lo mejor no quieres ser el tipo de líder que te están proponiendo que seas, pero a lo mejor podrías usar toda esa energía que tienes, todas esas capacidades y enfocarla en algo que sea mucho más relevante para ti, ¿no? El trabajo que vais a hacer con Steph en este programa tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, al final os está dando unos retos que son significantes, que tienen mucho sentido de por sí. O sea, que alguien con capacidad y con inteligencia le pones ese reto que es difícil, que ayuda a gente, que tiene sentido y tal, y dice, hostia, pues esto sí que me engancha, ¿no? Y eso es lo que, si sois este tipo de personas, que tenéis capacidades y que toda la vida os han dicho, estás desaprovechado, o tienes que hacer esto y haces lo otro, etcétera, etcétera, vuestro problema no es que estéis desaprovechados ni nada de eso, es que no habéis encontrado un propósito sobre el que anclaros, ¿no? Entonces, vuestro trabajo, porque al final hay que trabajar todo esto, el líder nato que nace y todo le viene dado y tal, y funciona eso, pues se ve en las películas, ¿no? Gente, por ejemplo, como Obama, hemos visto que es el ejemplo perfecto, pues muchas de las características que hacían falta, ya no personales, sino de contexto y de entorno, pues no las tenía, ¿no? Y las tuvo que construir. Y luego está la otra opción, ¿no? Que es, oye, yo quiero ser un líder, yo siento que tengo algo que decir, siento que aquí podría hacer las cosas bien, que podría liderar equipos, que podría hacer tal, pero noto que me faltan cosas, ¿no? Sería el otro espacio, ¿no? O sea, noto que hay cosas que podría mejorar, hay cosas que no tengo, ¿no? Pues aquí aparece la otra dimensión que veíamos.
Entonces tienes que trabajar en lo que eres. ¿Y qué es lo que eres? Un mindset, es lo que veía, ¿no? Tienes que trabajar pues, en toma de decisiones, tienes que trabajar en una parte a lo mejor más técnica, ¿no? Hablar en público o negociar o ser competitivo. Yo, por ejemplo, según avanzaba en mi carrera, tuve que trabajar temas como la negociación, por ejemplo, porque no era un skill que tuviera, ¿no? O la competitividad, ¿no? Yo tenía un problema con la competitividad, que cuando me metían cabezazos, pues me apartaba a un lado, ¿no? Pero te das cuenta que si estás trabajando en algo que tiene propósito y que consideras que es importante y te vienen a pegar un cabezazo, ahí peleas, ¿no? Porque dices, oye, esto no me lo arrebatas. Si estás trabajando en un curro que no te importa nada y que no tiene sentido y que tampoco tal, pues bueno, no vas a pelear por lo que te importa. Entonces, la conclusión de todo esto es que el yo y el líder, o sea, el ser un líder tiene que ver un poco con lo que sois y con lo que queréis ser. Y que probablemente no esté balanceado del todo. Probablemente seáis más líderes de lo que queréis o queráis más de lo que sois, ¿no? Y ahí es donde tenéis dos herramientas muy fuertes. Una es fortalecer vuestro mindset y otra es encontrar vuestro propósito. Y yo creo que a lo largo de este programa, es lo que vais a ver directa e indirectamente, ¿no? Vais a hablar, estuve viendo un poco tanto los retos sobre los que vais a trabajar y la gente que va a venir. Entonces yo creo que vais a ser capaces de manejar esas dos cosas. Va a venir gente y vais a trabajar sobre problemas que tienen un propósito muy fuerte y os van a hablar pues, del concepto del nosotros, etcétera, que genera un vínculo muy interesante con el grupo y todo eso. Y por otro lado vais a trabajar con herramientas concretas que van a permitir que afiléis ese mindset que hace falta para alcanzar el liderazgo, ¿no? Con este vais a trabajar con herramientas, vais a hacer ejercicios prácticos. Al final el mindset es como un gimnasio, ¿no? Y poco más que añadir. Vamos a dejar un hueco por si tenéis alguna duda, pero mi recomendación es esa, que vayáis al gimnasio mental, que desarrolléis un mindset poderoso y que no paréis nunca de adquirir nuevas herramientas y sobre todo que lo hagáis por algo que os merece la pena, porque eso es lo que os va a hacer que estéis dispuestos a afrontar las cosas y las decisiones que ya hemos visto que no siempre son fáciles y no son siempre bonitas, y que si tú tienes claro que lo haces por algo que merece la pena y que te merece la pena, pues llegaréis muy lejos. Así que nada, voy a hacer, antes de terminar, voy a entrar una vez más voy a refrescar las respuestas para ver, porque ya por curiosidad, para ver cuál es el significado que más os ha traído. Y muy bien, la creatividad. Es muy interesante porque además son significados que se balancean muy bien, ¿no? Hay gente que piensa desde la creación. Yo, por ejemplo, soy de estos, ¿no? Necesito estar muy estimulado, sentir que estoy haciendo algo y tal. Y hay gente que primero necesita formar parte de algo y que ese algo, ese grupo, cree alguna cosa, ¿no? El tercer significado, que está casi en un 20%, es la idea del bienestar, del equilibrio, de sentir que estás tranquilo, que tienes la conciencia equilibrada, ¿no? El 17, el quiero triunfar, tiene que ver con el logro ya, que es una parte similar a la creatividad, pero ya en general en la vida, tiene que ver con la ambición, con el superarte a ti mismo, etcétera, ¿no? Y el último significado habla de la maravilla, ¿no? Del sentir que todo siempre está a tope, ¿no? Que evitas la rutina, que sientes emociones y tal, ¿no? Al final es muy interesante ver cómo las 5 han tenido, no hay nada que no sea significante de lo que hemos planteado y cómo al final lo que queréis es muy distinto, ¿no? Al final cada uno de vosotros tiene un propósito totalmente distinto y eso es lo que tenéis que sacar en claro de todo esto, que al final no hay un tipo de líder, para mí hay 15 tipos de líderes en función de los 15 significados que existen. Así que, nada, agradeceros, ay, espera, un momento, voy a compartir por último mi contacto. Me podéis encontrar, bueno, en cualquier red social, pero en la web chechusados.com, en la fase 0, en Uncommon Finance, que es una plataforma que tenemos. Me podéis escribir lo que queráis, vamos. Yo estaré encantado de atenderos, de que me contéis vuestros proyectos y ver cómo acabáis convirtiéndose en líderes. Muchas gracias, Chechu. Ha sido una pasada. Bueno, creo que no se ha compartido tu contacto,
Tienes que poner todos los panelistas y asistentes, que eso me ha pasado a mí antes con el link. ¿Ahora? Ah, vale, sí, ahora sí. Listo. Vamos, no hay mucha pérdida. Chiclesabes.com, ahí si escribís me llega, vamos. Y hay una cosa maravillosa que has dicho y lo hilo con lo que vimos ayer como presentación del programa y que lo que dices tú, ¿no? Que vamos a ir poco a poco pasando por eso, y es la diferencia entre un jefe y un líder. Y al final el líder es el que toma buenas decisiones en la medida de lo posible, pero para nosotros va a ser durante estas semanas una buena decisión aquello que tiene un impacto positivo. Y no solo en nosotros, sino en las siguientes capas del ecosistema, ¿no? Al final vamos a acabar hablando pues, de cambio climático, de los cambios sociales, bueno, un poco a nivel, ¿no? más general. Y eso es algo que tenemos que hacer. Hay una imagen de lo que como líderes muchas veces, el que sale en las revistas, en Forbes y demás, pues que son Bezos y son Warren Buffett y son este tipo de personas que no se pueden discutir y no se puede dudar de que son líderes, pero son otro tipo de líder. Quizá no busca un Bezos, un Zuckerberg y demás, no buscan un impacto positivo, pero toman buenas decisiones para el negocio. Sí, al final es lo que decimos. O sea, es como en su momento se habló de la inteligencia múltiple, ¿no? Los psicólogos tradicionalmente han trabajado con una dimensión de la inteligencia y de repente llegó un tipo y dijo, oye, yo creo que hay 8 dimensiones por lo menos, ¿no? Que se puede ser no inteligente en una y muy inteligente en otra y que está constreñido a una determinada forma de ver el mundo y de herramientas para medirlo, ¿no? Pues con el liderazgo pasa lo mismo. Yo podría haber hecho una presentación de yo líder, cogiendo el líder occidental, tradicional, macho y individualista, que lo es y que de hecho muchos de esos perfiles porque yo soy así y me he criado en esto tal, entonces, pero de repente se te abre la cabeza a otro tipo de liderazgos que son muy interesantes, que consiguen no solo un impacto positivo, sino un impacto positivo para todo el mundo. O sea, al final generan un impacto holístico, ¿no? Entonces no hay que renunciar. Y bueno, y es muy interesante y te hace, y en ese sentido, yo que había renunciado a ser líder porque consideraba que no tenía determinadas características, cuando emergen estos otros tipos de liderazgo, de repente puedo ocupar un espacio de liderazgo que antes no existía porque pues, era para determinado, pues, se basaba solo en el yo soy, ¿no? Sí, pues, pues nos has ayudado un montón con esta parte, ¿no? En la parte del autoconocimiento. Incluso para mí, yo he estado cogiendo notas de todo, pienso hacer todo lo que has propuesto. Y nada, te agradezco un montón, súper interesante, de verdad. Yo creo que esto es un pilar fundamental para seguir explorando el tema de liderazgo y gestión de equipos. Y no veo pues ninguna nada, si hay pregunta. alguna duda o algo. No veo ninguna pregunta. Si queréis preguntar algo así en un último momento, solo lo vamos a ver nosotros. Pero... Sí, si escribís en el chat nos llega a nosotros solo, no... Sí, bueno, igual que yo creo que están grabando toda la charla y tal, entonces no sé si preguntan por aquí si se va a subir a algún lado o tal. Sí, está conectada Sonia Martín, que es la directora del programa, y bueno, creo que, mira, le está contestando que sí que se graba todo. Sí, perdona que no me ponga el vídeo, pero estoy en el despacho y no tengo cámara. Comentar a los alumnos, muchas gracias en primer lugar, de verdad, Chechu, impresionante la sesión, yo la estaba escuchando en mi móvil mientras iba de una reunión a otra, impresionante, hace reflexionar un montón. Creo que a los alumnos les viene muy bien, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo un poco convulsos. Sí. Y bueno, recordar a nuestros alumnos que a pesar de que ha habido un éxito tremendo de convocatoria, que las sesiones quedan grabadas. Lo que pasa que les explicaba ayer que por Zoom tardan más en editarse que por Teams. Entonces, bueno, y además va una convocatoria muy general, me dicen que entonces tardan un poquito más, pero tenemos ahí a Jesús de Armas que inmediatamente en cuanto puede la edita. Me consta que ayer el pobre casi se quedó hasta sin comer para ponerse a trabajar en ello. Y no os preocupéis que vais a tener todos los vídeos a vuestra disposición en la intranet de los alumnos dentro de la pestaña de título propio, ¿vale? No hay ningún problema. Inclusive para los panelistas que necesitéis la sesión grabada también la vais a tener. Muy bien. Pues mil gracias. Bueno, te están dando las gracias, Chechu. Gracias a todos. Y nada, pues mañana continuamos, como os conté. Mañana más, fenomenal. Sí.
Pues nada, os mando un beso muy fuerte. Mil gracias, Chechu. Muy buena Sonia, tarde a Jesús. todos. Hasta luego.